Bueno, Listo. Ahora sí. hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Isma. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Es todo un honor tenerte esta noche aquí con nosotros. El honor es mío. Muchas gracias. Hoy tenemos aquí con nosotras a Juan Antonio Sanz. Para quien no le conozca, me gustaría, por favor, pedirle que nos dé una pequeñita, porque como nos cuente todas, nos quedamos, vaya, echamos un enterito contándonos lo que ha hecho, porque es increíble, la verdad. Juan Bueno, Antonio, yo soy periodista, llevo toda la vida trabajando en esto y soy periodista de información internacional. He vivido y trabajado en Rusia, en Japón, en Corea del Sur y en Latinoamérica, en Uruguay, Bolivia y Cuba. Y en todos estos sitios, pues bueno, he viajado mucho también y me he interesado también por el tema de lo oculto y del misterio. Vamos, desde buscar civilizaciones perdidas en el Amazonas cuando vivía en Bolivia hasta andar por los desiertos y las montañas de Asia Central, pues en búsqueda de la leyenda de Shambhala. Pero hay un tema que siempre me ha apasionado desde que era niño y en el que he centrado también buena parte de mis esfuerzos indagadores, y es el tema del vampirismo. Desde que era yo aquel niño que un amiguito, yo debería tener 5 o 6 años, me enseñó un álbum de cromos en el que aparecía una vampira y ya me dejó totalmente maravillado. Pues desde ahí seguí y bueno, pues gracias a que he podido vivir en muchos sitios y me he ido interesando y al final escribí hace 3 años, sí, escribí un libro, Vampiros Príncipes del Abismo, de la editorial Arcopress, en el cual pues narraba toda esa trayectoria buscando las leyendas de los vampiros. No tanto buscando vampiros, que no me encontré con ninguno, creo, pero sí desde luego muchas leyendas. Y el libro pues es también a la vez un libro de viajes y porque habla pues de mis búsquedas desde Rumanía, que además fue el último sitio donde estuve, pero el libro empieza por ahí, siguiendo la ruta que trazó Jonathan Harker, uno de los héroes de la novela Drácula de Bram Stoker, y pues desde Rumanía, Grecia, Rusia, donde viví casi 8 años, después China, que atravesé por la ruta de la seda hace ya, pues en el año 93, o sea, imaginaros todo el tiempo que ha pasado, hace 30 años, era un crío yo. Y después en Japón, mucho, yo viví 2 años y medio en Japón y me interesó mucho toda esa temática y todas las criaturas relacionadas con el vampirismo. Y después en América, todos los pasos que di tras algunos vampiros o criaturas equiparables al vampiro en los Andes, en Bolivia, y después en Estados Unidos, donde aunque no viví, pero he viajado unas cuantas veces. Y eso, en definitiva, pues trata mi libro. Después hablo de las epidemias vampíricas del siglo XVIII, de los cazadores de vampiros, todo desde el punto de vista tanto del folclore como de los registros históricos y también de la literatura. Eso es más o menos lo que he estado haciendo y que tiene que ver más con el mundo del misterio. Espera, no os oigo bien. No, perdón, no, no, ahora sí. ahora sí. Perdón, tenemos aquí en nuestra mano una serie de preguntillas que nos han ido pasando nuestros compañeros de grupo Desde el Corazón. Con tu permiso, podemos empezar a hacértela. Claro que sí. Mira, la primera sería, ¿cómo identificar a un vampiro? Ya sea en lo físico o en lo astral. Bueno, el vampiro desde el punto de vista eh, histórico, cómo se ha ido reflejando en las diferentes culturas y sociedades, pues también ha variado, pero mantiene una esencia. El vampiro supuestamente o mitológicamente es un ser
que retorna de la muerte para conseguir entre los vivos aquello que necesita para perdurar físicamente. Esto es, normalmente es la sangre. Hay algunas historias sobre vampiros, sobre todo en Europa Central, donde el vampiro lo que hace es absorber la energía del finado. ¿Por qué? Pues porque se ha identificado muchas veces ataques o epidemias vampíricas con epidemias de, por ejemplo, tuberculosis o algunas enfermedades respiratorias. El vampiro está entre, como digo, entre la vida y entre la muerte, pero él es un no muerto y eso es lo que le hace más espantoso. El vampiro deambula en esa zona tenebrosa entre dos aguas, entre lo que es lo sobrenatural y después lo biológico. Y bueno, se les puede convocar a través de la sangre, o sea, invocar. El vampiro supuestamente es no inmortal, pero sino eterno, porque puede ser aniquilado. Y el vampiro, pues según las determinadas regiones, pues puede ser estar unido a un cuerpo y si tú destruyes ese cuerpo acabas con él, o simplemente puede ser lo que se llaman los vampiros astrales, que tienen el peligro de abandonar ese cuerpo y poder apoderarse de otro. Hay muchos rituales, pero vamos, yo los he escuchado desde Rumanía, como decía, Japón, en el que se dice, o en China, por ejemplo, que la no celebración de ritos funerarios pues lleva a que un vampiro pues adquiera esa condición. También hay mucha relación entre el vampirismo y la magia negra. Muchos magos son después de muertos, se les atribuyen cualidades vampíricas. Por ejemplo, en el Drácula de Bram Stoker, que es la novela esencia del vampirismo, se dice, Abraham Van Helsing, uno de los protagonistas, el gran cazador de vampiros, dice que Drácula es un mago negro. Entonces, a lo largo, como ya digo, de todas las civilizaciones y todas las historias, al vampiro se le dan ciertas características. Hay vampiros mujeres y vampiros hombres. Normalmente en la zona de Europa, desde Rumanía, Hungría, también en Serbia, lo que antes era el antiguo imperio austrohúngaro también, bueno, pues son sobre todo hombres los vampiros, pero desde luego la mujer como vampiro empieza desde el principio de los tiempos. Y ahí tenemos las historias de Lilith o algunas, Sekhmet, era una diosa, la diosa leona egipcia, que también era la diosa vampira por excelencia, y después las empusas, las lamias de los griegos, y así podemos seguir adelante. Y en el resto de culturas, pues tenemos prácticamente un equilibrio entre hombres y mujeres. Sobre todo, por ejemplo, en México hay más vampiros hembras. En la zona de los Andes, que yo anduve mucho por allí, pues se habla de los achanchos, que son normalmente hombres viejos a quienes se les representa, y después hay alguna serie de vampiros que no se sabe si son hombres, mujeres, y tienen un aspecto diabólico. Por ejemplo, la Antahuaya de los Andes, del lago Titicaca, perdón, bueno, pues allí tiene un aspecto como dicen, es un gato eléctrico volador. Dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué tiene que ver con el vampirismo? Pues sí, tiene que ver mucho, porque en realidad lo que están hablando es una especie de murciélago gigante que aparece con las tormentas. Pero como digo, son muchas, en cada sitio es diferente, pero lo que les caracteriza a los vampiros es eso, su capacidad para regenerarse gracias a la sangre y su avidez absoluta. ¿Cómo poder cuidarnos de ellos? Bueno, también dependiendo de cada lugar, pues hay diferentes formas de protegerse de los vampiros. En los sitios cristianos, pues normalmente la presencia de un vampiro podía ser espantada pues con rituales cristianos, rituales católicos o rituales ortodoxos en el caso de Europa del Este, o en el caso de Rusia también. Las iglesias daban protección, después se podían hacer diferentes rituales. Los ajos, que es muy curioso, pero los ajos son un antídoto contra los vampiros desde Europa hasta Asia. Es muy curioso el asunto. El tema de los crucifijos, pues también aparece como uno de los elementos. Pero claro, pensamos, bueno, por ejemplo, nos fijamos en los Balcanes, una región de Europa, la antigua Yugoslavia, donde hay muchas leyendas sobre vampiros.
Si estamos en Serbia, pues sí, de acuerdo, la cruz sería una protección, pero ¿y si estamos en Bosnia-Herzegovina, donde son musulmanes? ¿A un vampiro musulmán le asustaría la cruz? Entonces, claro, hay ciertas incongruencias al respecto. Por ejemplo, los Xianxi. Los Xianxi es un tipo de vampiro chino, pero bueno, hay rituales que son los que permitirían protegernos de los vampiros. Y otra cosa sería acabar con ellos. Para acabar con un vampiro, normalmente suele ser la misma manera, el mismo ritual. Se le exhuma, porque claro, cuando ha habido una epidemia vampírica se sabe que hay alguien que está enterrado y que es el vampiro. Se le exhuma, se le abre el pecho, se le saca el corazón o el hígado también, a veces las dos cosas, se reduce a polvo. Eso lo deberían tomar en una especie de caldo los parientes o aquellos que han sido infectados por el vampirismo para librarse, y después se le corta la cabeza y se quema su cuerpo. Siempre hay que quemar el cuerpo del vampiro. Y esa sería una de las formas. Después, a lo largo de los sitios, la estaca, ¿para qué sirve? La estaca no es tanto para matar al vampiro, aunque en algunas culturas sí que dicen que es la manera de acabar con él, pero sobre todo para fijarlo a la tierra, para impedir que se mueva. Y por eso nos encontramos con enterramientos, por ejemplo, en Polonia, también se han encontrado en la República Checa, donde cadáveres aparecen con clavos o con estacas por buena parte del cuerpo, o aparecen con una hoz en el cuello puesta por si se levantaba el vampiro sería decapitado. A otros presuntos vampiros les decapitaban directamente a la muerte y ponían la calavera, o sea, la cabeza entre las manos o entre las piernas. Entonces, siempre hay más o menos una misma tónica. Preguntan mis compañeras, ¿pueden sanar? ¿Sanar quiénes? ¿Los que han sido mordidos por un vampiro? Sí. Según algunas historias, pues sí. A veces matando al archivampiro, al vampiro padre o a la vampira madre. Verdad que hoy utilice la palabra vampira y no vampiresa. Vampiresa no me gusta porque tiene otras connotaciones relacionadas con el cine o con la música y demás, o con incluso la moda o ciertos comportamientos. Bueno, pues ¿cómo sanar? Pues acabando con ellos. Pero normalmente la mejor manera de sanar a alguien que ha sido mordido por un vampiro, sanarle espiritualmente, es matándolo también, porque habría muchas posibilidades de que se convirtiera a su vez en vampiro, desde luego. Ima, Ima. ¿Son todos buenos o hay malos? Son todos malos. El vampiro es un ser malo por naturaleza. O sea, cuando vemos estas películas tipo Crepúsculo y demás, no nos engañemos, eso es una adaptación de una figura, el vampiro, que es casi como un superhombre o una supermujer, porque tiene unas capacidades físicas superiores, tiene una fuerza, como decía Van Helsing en Drácula, tiene la fuerza de 20 hombres, se puede transformar en lobo, en algunos casos en lechuza, y en muchas otras cosas puede controlar los elementos, puede controlar las tempestades, puede deslizarse entre rendijas. Entonces, claro, ¿a quién no le gustaría hacer todo eso? Inmediatamente se piensa en que el vampiro puede ser un superhéroe, pero superhéroes son otra cosa y no los vampiros. Los vampiros es un ser malévolo, es la representación del diablo en muchas regiones, y su actitud es precisamente causar el mal y no tener empatía ninguna. Cuando un vampiro se convierte o sea, en esa condición, a por quien primero va es a por su esposa, por sus hijos, y los mata. Entonces, ¿qué mayor maldad puede ser sino acabar con los tuyos propios y además alimentarte de ellos? Porque en realidad el consumo de sangre es un consumo, es como si estuviera antropofágico, se está devorando a la otra persona. No hay vampiros buenos salvo en los cómics o en algunas películas. Una pregunta curiosa. ¿Cómo ve el mundo un vampiro? Bueno, yo no solo puedo imaginármelo, pero muy triste. Tiene que ver el mundo de una manera muy triste, puesto que hay que tener en cuenta que el vampiro es alguien que no está vivo, que no puede sentir lo que sienten los seres humanos. Cuando, por ejemplo, vemos la película de 1992 de Francis Coppola,
Drácula, que dicen que él la vendió como si fuera el Drácula de Bram Stoker, su escritor, no es así. O sea, en la novela de Bram Stoker, el vampiro no se enamora, o sea, no puede sentir amor. Lo único que siente es necesidad de expandirse y de alimentarse. En algunas historias, en algunas películas, todas derivadas, como ya digo, de Drácula y las que surgieron a partir de la novela, como Nosferatu, por ejemplo, para mí es la mejor película de vampiros que se ha hecho, de 1922. Bueno, pues en estos casos los vampiros pues aparecen como seres que pueden sentir, que pueden tener ciertas inquietudes, pero no nos equivoquemos, el vampiro es alguien, es algo que está más allá del bien y que practica el mal y por tanto lo que debe sentirse es muy solo. En algunas de estas películas pues aparece como si el vampiro lo que quiere es propagarse, convertir a todo el mundo en una especie de zombies vampíricos y no es así. El vampiro es un ser solitario normalmente y estoy hablando del folclore. A mí lo que me ha interesado siempre han sido los vampiros antropológicos, los vampiros folclóricos, los vampiros ancestrales, no tanto todo este vampirismo surgido a partir ya digo, de la novela, de unas anteriores escritos. También hubo, por ejemplo, El vampiro de John William Polidori, de 1819, donde Lord Ruthven es el vampiro y es un lord que puede estar a la luz del día y no tiene ningún problema. El Drácula de Bram Stoker se basó en parte, pero lo perfecciona mucho. Entonces hay como un aristócrata que es el que va alimentándose por el mundo. Pero bueno, ahí pues supongo que ese tipo de vampiro pues se lo pasará mucho mejor, que es más o menos el vampiro que nos refleja Anne Rice en Entrevista con el vampiro y toda esta serie que dio lugar y que los vampiros son muy guapetones, tipo Brad Pitt o el otro, pero en realidad no es tanto. El vampiro es algo que apesta a muerte y que su mayor fortaleza es que la gente no cree en él, con lo cual pues puede moverse por cualquier ambiente. Otra preguntilla. ¿Los vampiros energéticos absorben la energía de las personas? Bueno, los vampiros energéticos yo creo que es otra cosa, no tiene que ver mucho con el vampirismo tradicional, que es este que yo he investigado. El vampirismo, desde luego, como he comentado en algunos lugares, por ejemplo, yo investigué en Estados Unidos los casos de 1892, más o menos, hubo una epidemia vampírica en el condado de Exeter, en Rhode Island, en lo que se llama Nueva Inglaterra, en el que Mercy Brown, una chiquita, pues pareció que empezaba a vampirizar a toda su familia y se fue cargando a todos sus parientes, su madre, el hermano, la hermana, y lo hacía absorbiendo la energía. eh, Tenían sueños y aparecía el vampiro encima de él, que eso es muy interesante, esta manera de atacar del vampiro. En Europa Central, pues hay casos de vampirismo en el que no aparecía una marca de colmillos y tal, pero sí a lo mejor un chupetón o un morado, que es de donde había absorbido la energía. Desde luego no tiene que ver nada con el vampirismo psicológico, energético, la psiquiatría lo puede estudiar mejor y es una persona que tiene una falta de empatía total, son los psicópatas narcisistas que son capaces de minar o drenar la energía de una persona, pero no es la energía vital, sino simplemente le acaba comiendo el coco. ¿Son seres sin luz interior, psicópatas narcisistas? Sí, bueno, esa es una de las maneras en las que en el mundo del cine y de la literatura se ha reflejado a los vampiros. Y yo no sé ni un solo caso en que un vampiro no sea, incluso los más lindos, como los de Crepúsculo o Entrevista con el vampiro y esa saga, que no sean unos psicópatas narcisistas. Quizá Louis en la obra esta de Entrevista con el vampiro, pero en el fondo lo es también. Y sin luz, claro, ¿cómo van a tener luz si ellos mismos son las tinieblas? Por eso yo utilicé ese título,
en mi libro, Vampiros Príncipes del Abismo, que aquí aparece, por cierto, Bela Lugosi. Bela Lugosi fue el actor de otra, después de Nosferatu en el 1922, fue la principal película de vampiros, y en la que se ha basado el modelo de vampiro que después la Hammer y otras productoras siguió. Así es el vampiro aristocrático. Y Bela Lugosi era así, pero se basaban más que en las historias de vampiros o más que incluso la leyenda de Drácula. La leyenda que sale del propio libro, se basaban en una de las obras de teatro que inmediatamente, en cuanto apareció Drácula, se empezaron a hacer. Digamos que el vampiro de 1931, el Drácula de Todd Browning, bueno, pues este Bela Lugosi, que es el actor, interpretaba más a un personaje de teatro que a un que un vampiro auténtico. Y desde luego que sí, ¿cómo no se puede ser malvado si no se tiene esa personalidad, si es que se le puede llamar personalidad, capaz de hacer el mal sin que tú sientas ningún remordimiento por ello? La última preguntilla. ¿Podemos convertirnos en vampiros energéticos con nuestra actitud y pensamiento? Bueno, hay algunos sitios en el mundo, por ejemplo en China, donde se piensa que un vampiro no solo se convierte por ejemplo, la falta de rituales funerarios, porque muere lejos de su hogar, y no se produce un enterramiento no formal, o porque, por ejemplo, en otros lugares salta un gato encima de su cadáver o un perro, sino que se pueden convertir a voluntad. Es realmente, pero no tanto los vampiros energéticos como cualquier tipo de vampiro. Es la teoría que enlaza, y que yo trato también en mi libro, el vampirismo con la magia negra. Y cuando un determinado mago, un hechicero, elige el camino de la mano izquierda, la magia póstuma, que seguramente conoceréis, y hace rituales necrománticos y demás, es muy posible que al morir se convierta en vampiro y que él mismo haya buscado eso. De todas maneras, aunque pueda parecer muy incluso romántico o deseable el convertirse en vampiro, la verdad es que es una situación muy terrible, es la condena a la soledad. En las historias las leyendas de vampiros, los vampiros están sueltos por ahí y no atacan en manadas, o sea, no se lo están pasando bien, en orgías también, no, es otra cosa. El vampiro aparece en determinado lugar y hasta que no es aniquilado no sucede. Y ahí, por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker lo refleja bien. Está en el castillo de Transilvania, en el castillo del Paso del Borgo, donde yo, por cierto, fui allí, fui siguiendo esta ruta que nos traza Bram Stoker, y siguiendo la ruta que siguió este Jonathan Harker, el agente inmobiliario que va a venderle unos terrenos a Drácula, ¿a quién se le ocurre? Y bueno, pues en todas estas zonas solo se habla de que hay un vampiro aquí y un vampiro por allá, pero no se habla de una colonia de vampiros. Y Bram Stoker precisamente eso lo refleja. No hablan de ningún otro vampiro. Sí que es cierto que Van Helsing en algún determinado momento comenta que ha habido otros y que este Drácula es uno de los más poderosos. Y eso es lo que nos lleva a entender bueno, que no están tan propagados por todas partes. Bram Stoker conocía muchos asuntos de ocultismo. Tenía una relación con la Golden Dawn, que había tratado temas de ocultismo, esta orden mistérica de Inglaterra. Y también Bram Stoker había consultado fuentes, por ejemplo, Arminius Bunbury, que era un explorador húngaro, que había conocido muchas de estas leyendas. Bram Stoker, por ejemplo, habla de Vlad el Empalador como si fuera el propio Drácula, pero lo cita en un par de ocasiones, tampoco se fija en eso. Él no se inspiró tanto en la figura de Vlad el Empalador, y ni siquiera del vampirismo de Transilvania, aunque sí que leyó algunas cosas, como el propio vampirismo, las propias leyendas de vampiros que había en Gran Bretaña y, por ejemplo, en Irlanda, de donde él era su origen, en Irlanda, cerca
de Dublín. Entonces, allí cuando era pequeño conoció muchas leyendas y todo fue amalgamando pues una historia, porque la historia del vampirismo es esa. La historia del vampirismo nos remonta a miles de años atrás, cuando comenzó el hombre a ser, pues a tener una mínima civilización. Recordemos que el vampiro se identifica muchas veces con la serpiente. ¿Y qué fue la posible serpiente entre Adán y Eva? Pues una cierta clase de vampiro que absorbió, les atacó energéticamente y de alguna manera pues llevó a que les expulsaran del paraíso. ¿Quién era Lilith, la primera mujer antes que Eva? Sino la madre de todos los vampiros, la que se apareaba con los demonios y después surgieron todos estos vampiros. Estos son leyendas, por ejemplo, los judíos tienen muchas leyendas en las que relacionan a Lilith como esa madre de los vampiros. Nos quedan, creo, 5 minutillos y me gustaría, Juan Antonio, o sea, no terminar sin antes hacerte una pregunta que tengo yo aquí dentro. Juan Antonio Sanz cree en... ¿Existen los vampiros? Yo creo en las leyendas de los vampiros, porque me las he encontrado, creo en el folclore relacionado con los vampiros. Y bueno, yo soy periodista y por tanto tengo que ser muy escéptico de todo. Yo no he visto ningún vampiro, pero sí que he visto a gente que, por lo menos una persona, que posiblemente estaba siguiendo rituales vampíricos. Y eso fue en un tren entre Budapest y Cluj-Napoca, que está en Rumanía. Y había una mujer que, por el aspecto, después estuve indagando, una mujer gitana, y desde luego daba susto, porque por todo lo que el aspecto era modificado, efectivamente, pero a veces yo he preguntado a la gente, vamos a ver, si tú crees en fantasmas y crees que los fantasmas es posible que existan, hay muchas más posibilidades de que exista un vampiro. Es así, porque está mucho más apegado a lo material. Lo que pasa es que yo tampoco creo en los fantasmas, ¿sí? Entonces, creo que sí que hay ciertas expresiones de nuestra psique, o incluso que hay manifestaciones que a lo mejor se puede... Pero hablar de fantasmas rondando por todo tipo de casas, pues me cuesta. Y eso que he tenido, a pesar de mi escepticismo, alguna experiencia muy rara en ese sentido. En el castillo de Chastice, por ejemplo, donde vivió esta mujer, Erzsébet Báthory, la mujer, la condesa sangrienta, y tuvo una experiencia muy rara que todavía no me la explico. O, por ejemplo, en China, perdón, en Pekín, durante una cena en un sitio donde decían que había un fantasma de una chica, y yo dije, no me lo creo, no me lo creo, y yo mostré una cruz de jade, y en ese instante se fueron todas las luces, la cruz saltó disparada. Pero en mi opinión, son todo casualidades que se combinan de alguna forma. Pero prefiero creer que son casualidades y no causalidades, desde luego. Queremos agradecerte de corazón tu presencia. Es un hombre que está muy solicitado por periodismo, por compañeros y tal, y la verdad que nos ha encantado conocerte, tenerte aquí. Ojalá, ojalá que se dé en algún otro momento la ocasión de volver a repetirlo. Y por favor, si quieres, nos puedes pasar en privado, nos pone por cómo localizar tu libro y el nombre. Y lo ponemos en los comentarios para todo el mundo que quiera, si alguien quiere comprarlo, acceder a ello y tal, que pueda saber dónde. ¿Sí? Claro, mi libro no es un tratado de vampirismo. Mi libro es un libro de un periodista que ha ido buscando historias de vampiros por todas partes y se ha encontrado con cosas muy raras. O sea, no he hablado de los vampiros en Japón, que eso tendría para mucho. Y allí estuve yo por las montañas escuchando unas historias tenebrosas. No, lo siguiente, que eso era para helarle. Yo recuerdo mi hijo cuando leyó mi libro, fue la primera persona que lo leyó, y me decía, a mí lo que me daba más miedo es cuando tú contabas tus experiencias en cierta montaña con ciertos templos budistas y tal, y lo que te comentaban los monjes. Y es así, pero sí lo pasaré.
Perdonadme, todavía nos quedan 9 minutos. Sí, Sí. qué bien, es verdad, Ah, porque hemos empezado un poco más tarde con la cosita del vídeo. Bueno, pues Genial, qué bien. bueno, Aprovechen. si tenéis alguna pregunta más, yo, desde luego, ¿por qué es tan interesante el fenómeno vampírico? Pues porque nos pone en contacto con un ser, voy a llamar entre mitológico y legendario, que burla todas las fronteras de la muerte y está, como decía antes, a caballo entre lo biológico y lo sobrenatural. Y es por eso que el vampiro y sobre todo los rituales de la sangre que están unidos al ser humano desde el principio de los tiempos, pues llaman con tal atención. Yo en mi libro, por ejemplo, trato a tres grandes autores que han tratado el fenómeno del vampirismo como muy pocos. Uno es el abad, era un benedictino francés, Auguste Calmet, que en 1750 y algo, 1746 y 1751 creo que fue, publicó las dos versiones de su libro, El Tratado de los Vampiros, y donde él parte pues, diciendo que esto no es verdad, pero en cuanto empieza a recopilar los testimonios de oficiales del ejército austríaco que habían estado en la zona de Rumanía, en la zona de Serbia, en la zona de Hungría, pues acudiendo a aldeas para ver qué sucedía, porque con esto, pues al final uno cuando lee los informes y cuando lee las palabras del propio Calmet dices, oye, aquí había algo muy raro, y es verdad. El otro es Bram Stoker con su Drácula. Drácula a mí me parece una biblia del vampirismo porque viene todo, es una especie de agujero negro, un vórtice de energía que nos, a partir de él, de Drácula y después la primera película importante que se hizo sobre este Drácula, que fue Nosferatu, que ahí se llama El Conde Orlok, para intentar burlar los derechos de autor que no pudieron y les mandaron destruir todas las copias. Gracias a Dios se salvó alguna. Bueno, pues a partir de ello se deriva toda nuestra literatura del siglo XX y del siglo XXI vampírica y toda, sobre todo, la expresión cinematográfica. Y después el tercero es otro tipo que se llamaba August también Montague Summers, que, bueno, pues este era un reverendo británico, pero que se hizo católico y empezó a escribir sobre estas cosas y escribió sobre hombres lobo también, sobre brujas, y tiene los mejores libros recopiladores sobre casos vampíricos que se han escrito jamás, y es de la primera mitad del siglo XX. Entonces ahí tenemos un montón de cosas relacionadas con el vampirismo. Y por cierto, para quienes sean valencianos pueden sentirse muy orgullosos de tener al primer o conocido cazavampiros español, el llamado Conde de Cabreras, Juan Gil y Perelló, que en el siglo XVIII él había peleado junto a las tropas de los Habsburgo en la guerra civil que hubo en España, la guerra de sucesión contra los Borbones, ganaron los Borbones, sabemos, y entonces se fue con sus tropas a servir en el Imperio Austriaco. Y él estuvo en Serbia y estuvo en Rumanía indagando casos y escribió algunos informes realmente espeluznantes. Y es valenciano, de origen valenciano. ¿Existió con de Drácula? Bueno, el Conde Drácula existió como personaje literario que se basara en... Él habla de Vlad el Empalador, Vlad Chepes o Vlad Draculea, que es el hijo de Vlad Dracul, que era Vlad II, y este era un voivoda valaco, rumano, y en él se inspiró. Pero que este hombre fuera un vampiro, pues no, lo que hacía era empalar a decenas de miles de personas, les desollaba, hacía que les sirvieran en grandes calderas y a sus parientes se los comieran. Bueno, era peor que un vampiro. Un vampiro no habría matado a tanta gente, desde luego. Un vampiro a su lado, al lado de Vlad el Empalador, es un bendito. Y estuve en Brasov, en Sighisoara, que es donde nació, allí en Rumanía. En mi libro lo cuento cómo voy siguiendo pues también la historia de Vlad el Empalador. Interesante. Muy interesante. Ya digo, este tema, igual que el de los hombres lobo, que también me interesa mucho, es una de esas leyendas que llega,
te produce cierto morbo, porque estamos hablando de un depredador por encima del hombre. Pensamos que el mayor depredador que hay es el ser humano, pero no, en las historias de vampiros nos demuestra que hay un depredador que ataca precisamente a los seres humanos, y ese es el vampiro. Y a mí es lo que me gusta de esta figura, en la que no hay nadie, ni rey, ni general, ni mercenario que pueda estar a salvo del ataque de un vampiro. El vampiro siempre está ahí por encima de todos, si es que existieran. Ujú. Inma, tú eres verdadera fanática de estos temas, cariño. ¿Tienes algo que te gustaría preguntarle a Juan Antonio y tal? No, si es que me ha respondido la mayoría de las cosas. Es que son muy interesantes. Es que mm, si está basado Bram Stoker, el Drácula, con, con Drácula, Vlad Dracula, sí. Drácula, pues Que muy Dracul interesante. en rumano es como llamaban al dragón, o como Sí, llamaban también al diablo. Entonces hubo una orden del dragón creada por Segismundo de Hungría, y que se dedicaba a pelear en 1408 a pelear contra los turcos y a pelear contra los infieles y tal, pero que tenía otras competencias, y hay algunas leyendas que dice que también se dedicaba a cazar a este tipo de vampiros. Alfonso el Magnánimo, creo que fue un rey español, aragonés, o del este de España, fue del reino de Aragón, pues fue uno de estos miembros. Y Vlad Dracul, que era el padre de Vlad Drácula, también perteneció. Vlad Drácula, que es al que se inspira Bram Stoker, pues se basó en esta historia. Y la historia de la Orden del Dragón se extiende por todos los mundos. Hay algunas leyendas o eh, algunas historias en las que nos dicen que todavía existe y que se dedica a cazar vampiros. Otros dicen que no, que fue impregnada por el mal del vampirismo y son ellos ahora mismo los vampiros. Pero bueno, vampiros tenemos en todas partes, sobre todo en un sitio que se llama Congreso de los Diputados y ahí son los que más chupan de todas partes. Si queréis ver vampiros, ahí vais, y doy fe que esos son auténticos. nos queda un minutillo, más o menos, sí, un Yo les minutillo algo. animaría a todo el mundo a que se interesa por estos temas, a que indague mucho. Ya digo, mi libro les puede servir pues para despertar muchas inquietudes. También tenemos un libro de Javier Arríes, que es yo creo que es el mayor entendido en vampirismo de España, un tratado de los vampiros. También Miguel Aracil, otro gran compañero que también ha viajado por allí. Y ya te digo, hay montones de lugares en Europa donde se puede seguir su traza, desde, como digo, Grecia. Yo los he buscado también, historias de ellos en Venecia. Entonces, y en España hay algunos lugares. Hay el Conde Struch, que está en Gers, está cerca de Figueres, también una leyenda muy interesante de la Edad Media que lo relaciona con el vampirismo. Se puede ir a montones de sitios con las leyendas vampíricas. Ujú. Un minutillo. Un minutillo. Pues nada. Y, Sí, sí, por favor, No, no, Lidis, no, no. corazón. Y lo que les digo, si hablo de libros y tal, hay un libro que es precioso y es La historiadora, de Elizabeth Kostova, La historiadora, que habla también sobre Drácula, pero desde ese punto de vista. A mí me parece uno de los mejores libros que se han escrito. Pero vayan a Drácula y agarren el Drácula de Bram Stoker. Hay montones de ediciones, porque todo el mundo se dice, sí, lo he leído, qué historia de amor. No, 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 eso ya no lo has leído, porque no hay historia de amor, ni nadie atraviesa océanos del tiempo para ver a su amada, ni muchísimo menos. No, 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 en ningún momento. Es una novela que, por cierto, ahora van a estrenar pronto, el último viaje del Demeter, que cuenta una parte de este libro, y es cuando Drácula, desde